Muy buenos días tengan todos ustedes allá en el lugar donde se encuentren. Para nosotros, como siempre, desde Vida Abundante San Carlos es un placer compartir estos minutos, sobre todo porque lo hacemos para llevar el mensaje del Señor. Nunca hemos pretendido nada más que acercar a las personas al mensaje que está escrito en su palabra. No nos interesa promovernos ni políticamente ni popularmente. Lo que nos interesa es cumplir la tarea que el Señor nos dejó antes de subir al cielo, de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel con el que compartiéramos. Hoy bendito sea Él que nos ha permitido estos canales para estar en contacto con ustedes en medio de esta separación social en que la COVID nos ha sometido. Pero sean todos muy bienvenidos, estamos a su disposición, hayan recibido toda la información de nuestros teléfonos y estamos para servirle. Detrás de esta transmisión hay un equipo de producción que trabaja con mística, con esfuerzo y hace lo mejor para que este mensaje sea claro, sea nítido. Pero lo que más tenemos en nuestro corazón es una reverencia al Señor, para que todo lo que aquí se haga y se diga enaltezca su nombre. Así es que estamos para servirle y bienvenidos a esta nueva transmisión, a esta sesión para hablar de la palabra del Señor. Cuenta una vieja fábula de origen hindú acerca de un cocodrilo y de un lobo. El cocodrilo vivía en un río sumamente grande, vivía muy cómodo, estaba sintiéndose el rey de aquel río, de aquellas aguas. Y cerca de ahí había un lobo que tenía la madriguera no muy lejos de las aguas del río. Y todos los días tenía que venir a tomar agua al río. Un buen día, aquel cocodrilo pensó en su idea de que él era el dueño de todo, el que tenía el control de absolutamente todo lo que pasaba en aquellas aguas. Pensó, ¿y este lobo por qué viene todos los días? ¿Quién le permite a él si no soy yo? De manera que me voy a hacer sentir con él. Me voy a hacer de alguna forma presente para demostrarle que yo, por mi inteligencia, mi poder, soy el dueño de este río. Pero lo que no contaba ese cocodrilo es que el lobo pudo ver, pudo percibir algunas de estas actitudes del cocodrilo. Entonces, al próximo día el cocodrilo dijo, me voy a acercar a donde él está tomando agua. Pero el lobo no llegó al mismo lugar, sino que tomó agua un poco más arriba. Y así sucesivamente, día tras día, durante varios días, el lobo se corría un poquito más de donde había tomado el día anterior y el cocodrilo lo seguía y lo seguía. Un buen día ya el cocodrilo, cansado de aquello, dice, no, yo soy muy astuto y lo que voy a hacer es que lo voy a sorprender. En tico sería, le voy a robar la vuelta. Se salió de las aguas y serpenteando llegó a la guarida del lobo. Ahí se metió y dijo, él entre a la guarida, yo me voy a deshacer de este lobo. Pero prudentemente el lobo pudo ver los movimientos del cocodrilo y la huella que había dejado en la arena donde iba hasta su madriguera. Muy sutilmente, muy discretamente, muy cautelosamente, el lobo apiñó pocos de hojas y troncos y encendió un fuego justo a la entrada de su madriguera, de manera tal que el humo se metió donde estaba el cocodrilo, y no solo el humo sino el fuego, y ahí terminó la historia de alguien que se creyó muy vivo, muy inteligente y que sagazmente trató por todos los medios de hacerse sentir que él tenía la razón. Pero lo bueno, como toda fábula, es la enseñanza que nos deja. Este lobo fue prudente, fue muy discreto para actuar. No gritó, no llamó al 911, simplemente se supo conducir. Y eso se los he contado como introducción porque hoy les quiero presentar a dos hermanas gemelas que tienen por nombre la discreción y la prudencia. Ellas son nuestras compañeras ideales para poder salir en la vida con muy buenos resultados y evitar que nos metamos en problemas. Esto es ahora todavía más valioso en la época de las comunicaciones tan rápidas que tenemos, que son al momento, al instante, en vivo. Hoy usted y yo necesitamos reflexionar acerca de
el uso, ya sea astuto o sea prudente, que le estemos dando a las redes. Podría ser que estemos como el cocodrilo diciendo: yo soy el dueño de mi red y de mi perfil y de mi página y de mi canal, pero prudentemente y discretamente lo estaré manejando bien. Porque si no es así, podríamos estarnos dando la oportunidad de caer en estafas, en denuncias, en malas noticias, en desinformación y muchísimos problemas como la extorsión y otros más. De manera que esta mañana vamos a ver qué significa discreción. Y ahí está en su proyección, dice que es la reserva, la cautela, la sensatez. Y me encanta esta segunda parte. Estas son definiciones de la Real Academia Española. Saber guardar un secreto o no mostrar o divulgar algo que no es necesario divulgar. Creo que solo la definición ya nos alerta. Ser discreto es no mostrar o no divulgar todo aquello que no debe ser mostrado ni divulgado. Y su hermana gemela de la que estamos hablando es la prudencia. Y la prudencia la define la Real Academia como la capacidad de pensar los posibles riesgos de cierta conducta para no causar daño ni salir dañado. La prudencia es la que tuvo este lobo en la fábula, es ver las opciones que tenía y los resultados que daban cada una de esas opciones. Él sabía que si no se corría cada día un poquito más, estaría más cerca del peligro de aquel cocodrilo. Prudencia es saber tomar dentro de las opciones la que mejores resultados nos dé. No es a lo loco, no puede ser al tin marín. Nosotros debemos prudentemente sopesar cada vez que yo doy mi información, cada vez que yo recibo una información, cuáles van a ser los posibles caminos que aquello tenga en mí y elegir el que menos daño o el que no produzca ningún daño. Pero ¿qué dice la Biblia de la persona prudente? Y nos encontramos en Proverbios 14, 8 y 9, una descripción de lo que es una persona prudente. Hoy nuestra enseñanza, como decía Luis Carlos, se ha titulado Dime qué publicas y te diré lo que puedes perder. Estamos enfocados hoy bíblicamente a hablar de la prudencia y la discreción con que usted y yo debemos manejar las comunicaciones y los accesos a las comunicaciones que usted y yo tengamos. Dice la palabra, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos. Una persona prudente es la que ve las alternativas, no es la que da a enviar a lo primero que se le ocurre. No es la persona que dice en un audio lo primero que quiere decir. La persona prudente, dice la palabra, es diferente al necio que se engaña con su propia necedad. Los necios se mofan de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. Usted y yo estamos buscando todos los días el favor de Dios, de manera que cada día, si lo hacemos de corazón, vamos a ser más prudentes. Vamos a medir los posibles caminos, los posibles destinos y las consecuencias a los que ellos nos exponen. Vemos entonces un resumen de las dos cosas que hemos hablado, de discreción y prudencia, en esta otra transparencia. Y dice que el prudente analiza las opciones, analiza los resultados de cada opción y elige el mejor. De manera que ser prudente nos va a evitar siempre problemas. Ser prudente nos va a evitar no solo los problemas, sino incluso los problemas que estemos heredando a nuestras generaciones. Tan prudente sea usted como las bendiciones que le van a llegar a sus generaciones. Un escrito a la ligera, un mensaje con un colerón, un audio grabado en el momento por una emoción fuerte trae consecuencias no solo para su vida, sino para las de sus generaciones. ¿De dónde se alimenta la prudencia? ¿De dónde podemos usted y yo adquirir prudencia y discreción? ¿De dónde? Sí, claro, en el hogar podemos decirle a los hijos, es muy importante que como padres les digamos, ¿por qué estás publicando eso? Te puedes ver en estas otras consecuencias. Es importantísimo que usted siga charlas como las que vamos a tener
y hemos tenido, pero la que vamos a tener este próximo miércoles acerca de los delitos cibernéticos y la sexualidad. Es altísimo el porcentaje que está afectando a la familia costarricense este tipo de situaciones. Es importante, sí, desde el hogar. Sí, la prudencia y la discreción se aprenden en el hogar y la debemos replicar en todos lados donde estemos. Pero la fuente de toda prudencia está en la palabra, y lo dice Proverbios 1:7. Es en la sabiduría donde nosotros nos alimentamos. Se dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Es que, ¿de dónde voy a ser discreto? ¿De dónde voy a ser yo prudente si no tengo una base que no cambie? Porque yo podría ser discreto desde lo que yo pienso, desde lo que me enseñaron las tradiciones. Pero eso cambia. Yo cambio con la edad, yo cambio según donde esté. Muchas veces hasta por el clima puedo cambiar. Si es de noche o es de día, si estoy cansado o no. Pero algo que no cambia nunca es la palabra del Señor. Y ahí es donde está mi sabiduría, para poder yo ser discreto y para poder ser prudente. Dice la palabra que el que no llega a la sabiduría, o sea, el necio, desprecia la sabiduría y la disciplina. Entonces, hasta aquí hemos destacado la importancia de ser prudente y de ser discreto, y que lo vamos a adquirir únicamente a través de la palabra de Dios. Para eso, como siempre, tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar los ejemplos de lo que sí y de lo que no es ser prudente o discreto. Esta mañana, como siempre, vamos a invitar a nuestro sillón a un personaje bíblico, un personaje que ya meses atrás lo invitamos aquí, al rey Ezequías, del cual ahorita les voy a recordar algo de su vida, pero lo vamos a sentar hoy aquí, como decimos siempre, no para juzgarlo, no para hacerlo leña, sino para aprender de él y desaprender de él las cosas que no estuvieron bien. El rey Ezequías, aparece la historia que vamos a leer ahora en 2 de Reyes 20. Pero les cuento, el rey Ezequías, cuando lo tuvimos aquí, lo tuvimos como un ejemplo de un hombre que sabía hacer bien las cosas delante de Dios. Era un hombre que había reinado y se había conducido correctamente. Llegó el momento en que el profeta, la voz de Dios, se le acerca un día y le dice: Ezequías, alista todo porque te mueres. Pon la casa en orden porque te vas. Y lo recordábamos aquel día, y lo dice la palabra, que él volvió su rostro a la pared y lloró amargamente ante el Señor y le pidió: Señor, yo me he conducido bien, yo he estado bien haciendo las cosas que a ti te gusta, no me quiero morir, yo tengo cosas por hacer. Y el profeta no había terminado de salir de su palacio cuando el Señor le dijo: devuélvete y dile a Ezequías que va a vivir 15 años más extra. Yo no sé usted, pero yo me puse a pensar que si yo algún día estoy a paso de muerte y el Señor me visita y me dice que me va a regalar 15 años más de vida, ¿cómo los disfrutaría yo? Pero lo que me imagino y deseo es que nunca me separe del que me está ofreciendo esa oferta de 15 años más. No entiendo cómo una persona que le prorrogan 15 años más de vida y de bendición, de seguir reinando, de estar tal y como estaba en ese momento, sin enfermedad alguna, antes de recibir la palabra, no me explico cómo se le olvidó. Por eso hoy lo hemos traído aquí y lo tenemos de invitado para ver qué fue lo que pasó, qué hizo en aquellos 15 años que le dio el Señor de vida. Y vamos a 2 de Reyes, ustedes lo van a ver proyectado, 2 de Reyes 20, del 12 al 19. 2 de Reyes 20. Ezequías, su significado, el significado del nombre Ezequías es: Dios es mi fuerza. Qué nombre más hermoso, Dios es mi fuerza. Y él, hoy en el pasaje que lo vamos a ver, recibe algo que nos tiene que llamar la atención y es el motivo de esta enseñanza. Dice así: los mensajeros de Babilonia. Recordarles
el significado de Babilonia en el texto bíblico. Babilonia era todo lo contrario al pueblo de Israel. Era el enemigo número uno del pueblo de Israel. Era un reino lleno de encanto, muy sensual. Era un reino lleno de todos los atributos para cautivar a una persona. Tenía cosas lindas para ver, cosas hermosas para oír, cosas hermosas para tocar. Era una cultura que había avanzado mucho. Era muy atractiva a los ojos humanos, pero era el enemigo número uno desde siempre, desde atrás. Y ahora está este rey que estamos hablando, cuyo nombre es El Señor es mi fuerza, está reconvaleciente de una enfermedad, pero le dieron 15 años más de premio. Y en este momento Babilonia decide mandar lo siguiente. Dice, en aquel tiempo Merodac, que es el rey de Babilonia y cuyo significado de nombre es intrépido. Entonces tenemos a un Dios es mi fuerza, que es el personaje que tenemos hoy con nosotros. Dios es mi fuerza. Y tenemos del otro lado a un rey que envía a unos mensajeros, pero su nombre es el intrépido. Intrépido contra Dios es mi fuerza. Y oigamos lo que dice la palabra. En aquel tiempo Merodac, el intrépido, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas. Quizás ustedes son muy modernos y no conocieron las cartas, pero sí saben lo que es un mensaje de texto, saben lo que es un correo electrónico. Eso es el equivalente en la época a unas cartas. Y le envió regalos a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró, lo dice la palabra, al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros. No dice el texto que le entregaran los mensajes y el regalo y le dijeran, ¿y a ver qué tiene? Sino que dice que fue tanta la alegría que empezó a mostrar los tesoros. Ahora después, un punto de la enseñanza es, ¿qué fue lo que enseñó? Nada más leo aquí, dice, enseñó el oro, la plata, las especies, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no mostrara. Nada, la casa, el reino, las bodegas, todo lo enseñó. Entonces el profeta Isaías, que era la voz de Dios, fue a verlo y a Ezequías y le preguntó, ¿qué querían estos hombres? ¿De dónde vienen? Y Ezequías, Dios es mi fuerza, dice así, de un país lejano, respondió Ezequías, vinieron a verme desde Babilonia, o sea, lo máximo, lo más tuyú, lo más sensual que había. Desde allá me vinieron a ver. ¿Y qué vieron en tu palacio? Le preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay ahí, contestó Ezequías. No hay nada de mis tesoros que no les haya mostrado. Todo. O sea, es que me vinieron a ver desde Babilonia. ¿Cómo no les iba a enseñar? Y oigan lo que le dice el profeta. Entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor. Sin duda, vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. A Babilonia será llevado todo. Algunos de tus hijos y tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eunucos sin derecho a reproducirse, sin derechos a ejercer su hombría. O sea, cada vez iba a haber menos judíos porque iban a ser sometidos a operación para que no se reprodujeran. Ahí, a esclavitud y a no reproducción. El mensaje del Señor que tú me has dado es bueno, respondió Ezequías. Es bueno, el mensaje que me estás diciendo es bueno. Y ojo lo que termina diciendo. Y es que pensaba, al menos mientras yo viva, habrá paz y seguridad. 6 acciones del rey Ezequías de Dios es mi fuerza ante las artimañas del astuto. Y aquí vamos a hacer la correlación, el paralelismo de lo que significa cada una de estas acciones. Primero que todo, lo que este hombre, Ezequías, hace es que recibe regalos y cartas del enemigo.
Y bueno, y uno podría decir, sí, qué tonto, o qué ingenuo, o bueno, ay, es que, ¿cómo les iba a decir que no? Y el protocolo, habría que ver cómo era un rey y otro rey. No, 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 simplemente el mensaje que está ahí puesto es para que usted y yo no juzguemos a Ezequías, sino que yo me ponga en el papel de Ezequías. ¿Qué son los mensajes que yo estoy recibiendo a diario? ¿Cuáles son los mensajes de texto? ¿Cuáles son los audios? ¿Qué son los correos que yo estoy recibiendo? Y sobre todo, ¿de quién los estoy recibiendo? Porque Merodach significa intrépido. ¿Y qué es intrépido? Me importa a mí. Yo voy tras lo que necesito. Como el cocodrilo de la fábula que les conté. El cocodrilo decía, el río es mío, a mí me importa nada, el lobo. Yo voy tras el lobo y lo he de hacer mío. Merodach igual. Y hoy día, usted y yo estamos expuestos a eso y mucho, y mucho. Entre más esté usted en las redes, más. Y no es que las redes sean malas, son buenas, con el buen uso de ellas nos tiene caminando a derecho en muchas cosas. Pero usted y yo tenemos que decidir, si Dios es mi fuerza, como decía el nombre Ezequías, yo tengo que estar ojo con el intrépido. ¿De quién son los mensajes y de quién son los regalos que te llegan? Nosotros tenemos que estar muy claros en eso. Quiero compartir una pequeña estadística. En los últimos 6 meses de este año que estamos, con todo de pandemia, de todas las denuncias que ha recibido el organismo de investigación judicial en Costa Rica, 2.035 son incidentes informáticos, 647 de ellos estafas informáticas, 577 suplantación de identidad y 102 difusión de información falsa. Mínimo, eso es lo que se llega a denunciar, pero usted oye constantemente personas que dicen, usted sabe, me llamaron de tal banco, es más, me ofrecieron un viaje aquí, es más, usted sabe, y me estaban diciendo que, sí, es que esto es lo que se usa. Esto es el intrépido, el mismo, antes se llamaba Merodach, pero ahora se llama el intrépido y sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Lo que pasa es que las redes ahora dan todavía un plus más al intrépido. Es la falsedad de identidad. Se cubre de otra identidad y aparece como la linda, como el lindo, como el banco, como lo que sea. Y es el mismo Merodach, el intrépido. Ojo para usted y para mí. ¿Quién es el que me está enviando a mí esas cosas? Pero sobre todo, ¿qué cosas estoy recibiendo yo? Que me pueden estar alertando que es un Merodach, un intrépido, y yo soy desubicado. Segunda acción que hace este Dios en mi fuerza, fue tan grande su alegría que se le olvidó cuidarse. Y todos ustedes y yo, por lo menos yo sé que la mayoría, hemos oído esa expresión. ¿Y qué guaro le da? Le da el guaro romántico, le da el guaro. ¿Y qué hace? Se pone cariñoso, dice cosas bonitas, da serenata, se quiere ir con todos o con todas. Y podría ser que le da el guaro violento. ¿Y qué hace? Se pelea, le levanta el clavo a todo mundo, boxea, tira las sillas, Y en esas emociones se estará cuidando la persona. ¿Qué se va a estar cuidando? Le entró el guaro. Ok, con guaro, todavía muy coloquial. ¿Y las reacciones ante los mensajes cómo son? Ya antes decíamos, le entró el guaro romántico. Ahora en la intimidad de su dispositivo, ¿cuál es la emoción que te entra al ver hola? Hola. Un ¿cómo estás? Un cocodrilo, un lagartón o una lagartona. Como decimos, un Merodach, un astuto, que sabe exactamente cómo provocar en vos y en mí, si no nos alertamos, la emoción que está ahí subyacente. Hay alguito que Babilonia nos atrae, porque dije Babilonia era el reino de la sensualidad. 5 sentidos, todos cubiertos por Babilonia. Y en las redes hay intrépidos que saben cuál de los 5 puede, por medio de un mensajito, una imagen, un pequeño, que usted sabe, ¿cuál es la emoción que nos domina? Porque por esa dominación de la emoción, Él decidió mostrar todo. Y aquí voy punto por punto de lo que Él mostró, porque al hacer la lectura usted dice, bueno, yo no tengo ni hora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Incienso ni sé qué es, ok.
Vamos, uno por uno. ¿Qué fue lo primero que enseñó? El oro y la plata. Usted y yo eso lo podemos entender. Oro y plata siempre va a ser circulante, va a ser poder, va a ser un poder adquisitivo, va a ser el poder material. Ese lo entendemos. Especies. Bueno, no entiendo, claro que no, porque a mí me dicen especies y me viene a la mente la canela, por ejemplo. ¿Y de qué voy a tener yo bodega de canela si yo no soy panadero, no hago postres? ¿No? Ok. En esos tiempos, las especies era sinónimo de estatus social. Y no era solo la canela, estaba el incienso y estaba la mirra. Y usted y yo recordamos a quién le trajeron unos sabios de Oriente regalos de mirra e incienso. Porque era el regalo que se daba de rey a rey. Es lo mismo que trajo la reina de Saba al rey Salomón. Era lo máximo. Tener especies era tener categoría. Era ser realeza. Era ser, no sé si del jet set o de lo que será, del top, era tener unas especies. Él las mostró. Yo te pregunto, ¿cuál será tu categoría? ¿Cuál es tu categoría? ¿Cuál es tu categoría a la hora de escribir? A la hora de subir una foto, a la hora de darle un me gusta a alguien. ¿Cuál es tu categoría? ¿Se la estás mostrando al intrépido o estás siendo discreto? Vivo mi categoría, soy feliz, soy un hijo de Dios, una hija de Dios. No tengo por qué mostrar nada más. No tengo por qué mostrar nada más. Lo tercero que mostró, el aceite. Menos que lo entendí. Ahora lo que usamos es spray. Entonces hubiera sido una bodega de spray de aceite. Ya no ni siquiera para freír una torta. Pero ¿saben qué era el aceite? El aceite no solo era para alumbrarse en la oscuridad, sino también el que servía para ungir al enfermo y para embalsamar al muerto. Pero más allá de eso era para distinguir lo que era santo. Cuando el Señor decía, apártenme a David porque lo quiero para rey, el profeta fue y lo ungía con aceite. Las vírgenes de la parábola estaban apercibidas porque ellas supieron el valor del aceite y vinieron y llenaron sus lámparas. Y Dios es mi fortaleza, enseñó la cantidad de aceite que tenía. Y por último, entendemos eso un poco más, enseñó su arsenal, todo lo que él tenía para defenderse, para combatir al enemigo. Él lo enseñó. O sea, el enemigo llega a su casa y él le dice, vea, con esto lo voy a matar, con esto me voy a defender. O sea, no le dio el plano, no le dio más porque no sé por qué. Porque dice que no le quedó nada en su casa que no enseñara. ¿Qué tenemos en la casa? ¿Qué es nuestro hogar? Aparte de la gente que vivimos, ¿qué hay en nuestra casa? En nuestra casa están los sueños, en nuestra casa están los recuerdos, en nuestra casa están los principios, están los valores, están conversaciones trascendentales, íntimas que tenemos, están nuestros dolores también. Él lo enseñó todo. Y dice que enseñó absolutamente todo lo del reino. Para usted y para mí, no para juzgar a este hombre, es para usted y para mí. Cuando usted usa las redes, ¿qué estás mostrando? Estás mostrando tu poder adquisitivo. ¿Saben qué? Los investigadores del organismo de investigación judicial, cuando hay una investigación, lo primero que van es a las redes, las vigentes y las que han borrado, porque todas se pueden recuperar, todas se pueden recuperar. Hemos aprendido que un investigador, como los del organismo de investigación judicial, le logran sacar a usted todo lo que usted cree que borró. Pero es muy fácil cuando aquí en tal lado, aquí con fulano, aquí con los estos, aquí con los otros, y entonces los intrépidos, los lagartones, saben cuando usted está en la playa, si es que publica al día. Saben exactamente con quién se junta, cuál es su debilidad, saben, hacen enlaces y saben absolutamente todo. Lo que usted publique le da al lagartón, al intrépido, la materia prima, como lo hizo Ezequías. Todo lo mostró, todo lo mostró. Una pregunta que tiene que venir a usted y a mí es, ¿por qué yo quiero mostrar las cosas? Esa pregunta es decisiva en nuestra seguridad y en la seguridad de nuestras generaciones. ¿Qué es la inquietud que yo tengo que mostrar algo mío? ¿Qué será?
¿Por qué tengo que decir a cuánta fiesta voy? ¿Por qué tengo que enseñar cuánto chunche tengo? ¿Por qué tengo que decir todos los que son mis amigos? ¿Por qué quiero ser popular? ¿Por qué quiero tener tantos me gusta? Yo donde veo estos famosos que dicen que tienen 20,000 seguidores, definitivamente esa persona no los va a ver, no se sienta a ver quién, no puede. Es más, seguramente otras personas les manejan las redes. ¿Para qué querré yo tener cada vez más seguidores? Esa es una pregunta importantísima, es una pregunta de vida o muerte, así como se los digo, de vida o muerte para usted y para sus generaciones. Usted me dice, es tan exagerado, es un viejo pasado de moda. No, señor. Vamos a ver cómo termina Ezequías, qué aprendemos de él y cuál es la lección de un pasaje de la Biblia como ese. ¿A quién le quiero yo mostrar las cosas? ¿A quién se las quiero mostrar? La cuarta actitud que tiene Ezequías, se sintió importantísimo. El profeta le dice, ¿de dónde te vinieron a ver? Y él lo que dice es, de Babilonia me vinieron a ver. La pregunta para mí es, ¿qué me hace sentir a mí tan importante? ¿Qué cosas me hacen a mí sentir importante que yo me pierdo completamente? Entonces el lagartón, el enemigo, el astuto, el intrépido va a saber cuál es la debilidad y nos va a llegar exactamente ahí. Si usted o yo nos sentimos importantes con X cosas, ¿sabe qué? El intrépido nos va a dar facilidad de esas cosas. Si nosotros nos comportamos como Dios es mi ayuda, es diferente, porque de Él vamos a procurar las cosas. Pero este hombre, Ezequías, lo que hizo fue sentirse importante y bajó completamente la guardia. Lo quinto que hizo estuvo por menos el mensaje de Dios. A mí me llama la atención qué contraste más grande que podemos ver en esta lectura. Y cuando yo trato de meterme en la piel de Ezequías, digo, qué fácil que es estar en los pies de Ezequías, en la piel de Ezequías. Le encantaron las cartas que le mandó el intrépido. Se alegró tanto que mostró todo. Pero cuando viene la voz de Dios, le dice al profeta, el mensaje suyo es bueno, ¿sabe qué? Es bueno. O sea, la voz de Dios. Y me pongo a pensar, Ezequías no se le ocurrió contarle a esos mensajeros del Dios que le había dado todo. Le enseñó el oro, le enseñó las especies, le enseñó el arsenal, le enseñó todo, pero nunca le dijo, esto me lo ha provisto el Señor. Ahora me decía uno de los compañeros del equipo de producción, adelante con la enseñanza, porque le servimos al Dios Todopoderoso. Y yo, qué lindo que nosotros, usted que me escucha y yo, no nos moviéramos de eso. Usted y yo le pertenecemos al Señor. Y todo lo que lleguemos a tener en especie, en fama, en conocimiento, todo le pertenece a Él, todo. Ezequías no se acordó de eso, mostró todo, pero nunca mostró al Señor, nunca lo mostró a Él. Entonces, cuando le viene el mensaje del Señor, dice, es bueno. Y es que cuántas veces escuchamos la expresión, a mí las cosas de Dios me gustan. Usted sabe que a mí me gustan las cosas de Dios, ajá, a mí también. Aquí lo importante no es si te gusta o no te gusta, es que qué vas a hacer con eso, porque este no hizo nada, o más bien hizo mucho, dejándolo de lado, mucho en su contra. Lo sexto que hizo y última acción que vamos a ver de él, prefirió el bienestar de él al de sus generaciones. Al final lo que le dice al profeta, ¿sabe qué? Ese mensaje de Dios es bueno. Pero mientras yo viva, la verdad es que lo tengo asegurado. Claro que lo tenía asegurado. El Señor le había dado 15 años más de vida. Se atuvo a la promesa. ¿Y qué me importa lo demás? ¿Qué me importa? Mientras yo esté vivo va a haber paz. Qué duro, porque la palabra no lo tienen en transparencia. Se los voy a leer yo. La palabra nos dice muy claro qué sucede cuando nosotros podemos hacer alianza con Babilonia, con el astuto, con el lagartón o lagartona. El Señor dice en Isaías 30, del 1 al 3, el Señor ha dictado esta sentencia. Me llama la atención cómo empieza. El Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son los míos. Que no son los míos, los que no escuchan la voz del Señor. Que hacen alianzas contrarias a mi espíritu.
Ezequías las hizo, mostró todo, quedó aliado con aquello. Que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección del faraón. O sea, va describiendo todo lo que es enemigo, Egipto, faraón, y se refugian en la sombra de Egipto. La protección de faraón les será vergüenza, y el refugiarse bajo la sombra de Egipto será su humillación. Cada vez que una persona cae en este síndrome de alegrarse por un mensaje, de empezar a coquetear con el enemigo, al final lo que va a tener es vergüenza y humillación. Y es una regla, no es por meterles miedo, no tengo por qué meterles miedo. Más bien lo que estoy es tratando de presentar una vez más la única opción en la que usted y yo terminaremos bien. Todo lo demás, coquetear en las redes, recibir el mensaje, alegrarse, mostrar todo, tener en poco la voz del Señor, terminará en humillación y vergüenza. Dice la palabra, lo que sucedió, y me llama la atención, sumando los años que pasaron desde aquella lectura que acabo de hacer y comentar, 99 años y 6 meses después. Usted dice, pero ha pasado mucho tiempo. 99 años y 6 meses después de aquella conversación, de lo que yo acabo de estar hablando, vean lo que sucede. Ustedes los tienen ahí. Está en la misma segunda de Reyes 24, del 8 al 16. Es muy triste, pero dice así. Joaquín, 99 años y medio después. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Nejustá, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo que ofende al Señor, tal y como lo había hecho su padre. Joaquín era descendiente de Ezequías, nada más que 100 años después. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon en contra de Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios generales y oficiales. Y así, en el año 8º de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín, rey de Israel, descendiente de Ezequías. Tal y como el Señor lo había anunciado. Muchachos, cuando el Señor dice algo en su palabra, no esperemos que esté equivocado. No esperemos que esté equivocado. No esperemos que mande a decir, error, se me fue un dedazo. No, si el Señor dice en su palabra lo que dice, se va a cumplir. Y hoy vemos que 99 años y medio después, tal y como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en su templo. Además, deportó de todo Jerusalén, a los generales, a los mejores soldados, a los artesanos, a los herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país nada más que la gente pobre. Qué duro. ¿Qué fue lo que enseñó aquel? Todo. ¿Qué fue lo que quedó? Lo que para ellos no tenía valor. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia y también se llevó a Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor y nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7,000, y a 1,000 artesanos herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se llevó cautivo todo a Babilonia. Todo a Babilonia. 99 años y medio después, aquel hombre dijo, tu mensaje me gusta, es bueno, pero mientras yo viva, la verdad es que habrá paz. Que eso nunca lo expresemos nosotros, ni siquiera lo pensemos. Hoy, si estamos recibiendo un mensaje del Señor, de ser sabio en el uso de las redes, de ser prudente, de ser discreto en el uso de la información que yo doy, hagamos caso. No es a mí no me hagan caso. Hagamos caso a la palabra. ¿De dónde dije que se nutrían la prudencia y la discreción?
de la sabiduría, que es el tener un temor reverente a Dios. Hoy usted y yo, antes de escribir un mensaje, antes de recibir un mensaje, antes de dar un me gusta, antes de comentar algo, por favor, recurramos a la voz de Dios. No podemos pasar la vida dando me gustas a cuanta tontera hay. Seamos prudentes y escojamos, si le doy me gusta, puede hacer esto. Si me quedo callado, puede hacer esto. Y elegir lo que conviene a los ojos del Señor. Porque el Señor ha dicho que Él es nuestra ayuda, pero también ha dicho que hay Merodac, que hay lagartones, que hay el enemigo siempre, siempre tratando de ver en qué nos ponen debilidad. Que el Señor nos permita a usted y a mí recurrir a este consejo del cielo que aparece en Proverbios 3 del 21 al 26. Hijo mío, hoy dice el Señor para usted y para mí, hijo mío, conserva el buen juicio, conserva la prudencia, no pierdas de vista la discreción. Te serán de vida, te ayudarán en la vida y te adornarán como un collar. Es hermoso para usted y para mí revestirnos de discreción y de prudencia. Y no solo hermoso, sino que nos va a salvar a usted y a las 1000 generaciones suyas. 99 años y medio después se cumplió la profecía. Él no lo vio, sí, él no lo vio, pero heredó catástrofe para sus generaciones. Podrás recorrer tranquilo tu camino, si somos discretos, dice el Señor, podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no temerás mal alguno, te acostarás y dormirás tranquilo, no temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene sobre los impíos te tocará, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Consejo del Señor esta mañana: prudencia, ver las alternativas. ¿Contesto o no contesto? ¿Lo envío o no lo envío? ¿Lo borro o no lo borro? ¿Me interesan los me gustas o no me interesan? ¿Por qué me gustan los me gusta? ¿Por qué los quiero recibir? ¿Qué estoy necesitando llenar? Porque el que lo llena es el Señor, no los me gustas. Podrá ser popular en redes, pero la única mirada que nos debe interesar es la mirada del cielo puesta en nosotros. Hoy, muchachos, que el Señor nos guarde en medio de una época en que las comunicaciones son tan importantes, tan de diario vivir. Ya vemos los niños desde meses pegados a los aparatos. Pero ¿qué sustenta el uso de esos aparatos? ¿Cuál es la foto que yo quiero poner? ¿Por qué la voy a poner? ¿Para quién la voy a poner? ¿Qué ando buscando? Y que cuando venga el consejo del Señor, nunca nos encuentre como Ezequías diciendo, es bueno el consejo de Dios, es bonito las cosas de Dios. No. Las cosas de Dios son para obedecerlas. Y a usted y a mí nos toca obedecer este consejo final, ser prudentes y discretos de acuerdo a la palabra del Señor. Y oramos a Él. Señor Jesús, esta mañana estamos aquí, tus hijos reunidos, hijos que nos has puesto, Señor, a vivir en una época de comunicación directa, rápida, de calidad al instante, donde recibimos, Señor, muchos mensajes, recibimos mucha información, recibimos muchas ofertas, recibimos muchísimos halagos, recibimos oportunidad de hacer amigos, de entrar precisamente en redes, de tener amigos en todo el mundo. Las personas, Señor, estamos siendo invadidas cada día por más y más y más información. Se necesita, Señor, volver al consejo tuyo de esta mañana, prudencia y discreción, Señor. Que sabemos, como dijo hoy también tu palabra, que se alimentan cuando somos reverentes y venimos ante ti y te preguntamos, ¿conviene o no conviene? Para eso, Señor, esta mañana te pedimos un amor, un deseo renovado de todos nosotros por buscar la palabra de Dios. Señor, no te estamos pidiendo ser mojigatos, no te estamos pidiendo salirnos de las redes, no te estamos pidiendo eso, porque cuando estuviste aquí en la tierra, oraste por nosotros al Padre y le dijiste, Señor, Padre,
No te pido que los apartes, que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Hoy nosotros tomamos esa oración tuya y te pedimos, guárdanos, Señor, en tu palabra para hacer tu voluntad. Que cada vez nos enamoremos más del texto, que cada vez te consultemos menos para nunca oírnos decir, es bueno, es bonito. No, Señor. Es decir, es lo único que no cambia. Tu palabra es la que guía mis redes, tu palabra debe guiar mis mensajes, mis fotos, mi compartir, mis me gustas y a quién se los damos. Es tu palabra la que me debe guiar, Señor. Ese temor reverente ante tus consejos. Esa prudencia que solo tu Espíritu Santo nos puede dar, Señor. Porque no queremos para nada que 99 años y medio después nuestras generaciones sean llevadas cautivas a Babilonia. No, Señor. Babilonias muchas, pero tu reino es único y ahí es donde queremos estar. Espíritu Santo, guárdanos, danos dominio propio para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para no caminar en falso, para tener el aceite de las lámparas encendidas, Señor, el aceite lleno, para que esas lámparas estén siempre esperándote a ti, Señor, esperándote, que el aceite de tu Espíritu no nos falle, para que cuando vengas por tu pueblo, Señor, podamos irnos y no como Ezequías, que